Buenos días, bienvenidos a este webinar. Vamos a esperar un minutito más, que todavía hay mucha gente entrando y enseguida arrancamos. Bueno, buenos días de nuevo. Para no retrasar mucho, vamos a ir arrancando con una breve introducción y aspectos más generales antes de entrar en la parte más de contenido. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar de expandir el negocio al Reino Unido. Vamos a intentar daros algunas recomendaciones y consejos a la hora de exportar a este mercado tan importante como es el Reino Unido. Y bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque seguimos viendo que después del Brexit siguen habiendo muchas dudas, muchas cuestiones sobre la exportación a este mercado, que antes pues, se hacía de una forma más sencilla por ser parte de la Unión Europea, y ahora, bueno, con todos los controles fronterizos, hay todavía muchas cuestiones sobre aspectos fiscales, de impuestos, de aduanas, de certificados, documentación, y bueno, vamos a intentar cubrir estos aspectos y aclarar posibles dudas que tengáis. En aspectos generales, simplemente comentaros, el webinar se está grabando, porque luego compartiremos la grabación con todos vosotros y los que no hayan podido asistir, y que incluso más gente que quiera verlo después. Y estaríamos encantados de contestar a cualquier duda que tengáis. Para ello tenéis habilitado la posibilidad de dejar preguntas en cualquier momento durante la sesión de hoy. En el apartado Q&A o preguntas y respuestas podéis escribir vuestra pregunta. Nosotros estaremos atentos, iremos o contestando sobre la marcha, o si no, al final revisaremos las preguntas e iremos contestando con algunos de los expertos que tenemos aquí a día de hoy, que enseguida os voy a presentar. Espero que os resulte interesante y animaros a aprovechar para dejar vuestras preguntas y dudas, y esperamos que os resulte interesante. Ya enseguida, para no retrasar más, paso a presentaros la agenda y los ponentes. Bueno, mi nombre es Nuno, yo soy el responsable de marketing de DHL Express, que estoy haciendo esta pequeña introducción, pero quien realmente sabe de esto son los expertos que tenemos aquí. Tenemos una primera parte con Margarita Fernández, que es Product Manager de DHL Express, y os hablará un poco de las tendencias de consumo en el Reino Unido. Luego entramos en la parte más aduanera con una primera parte con Cristian Cuenca, que es Customs Agent también de DHL Express, y lo hará sobre la parte de exportación, ¿no? Desde España a Reino Unido, ¿no? ¿Cuáles son esas claves para hacer esas exportaciones más sencillas? Y por último, contamos con nuestros compañeros de DHL Express del Reino Unido, Stefan Arnold y Simon Rowe, que ambos lo harán esta parte en inglés. Tendréis acceso a la presentación traducida. Luego, en cuanto ellos empiecen a proyectar, hay un código QR que podéis descargar la presentación en español. Y ellos, Stefan y Simon, su presentación o su ponencia será sobre las importaciones, sobre los requerimientos de importación en el Reino Unido, ¿vale? Ahí tenéis Key Import Customs Requirement for UK Market. Entonces, sin más, doy paso ya a la primera parte, a Margarita, y pues espero que os resulte muy interesante, y gracias una vez más por asistir. Marga, adelante. Muchas gracias, Nuno. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia en el día de hoy. Yo simplemente os voy a dar unos pequeños insights de por qué el mercado del Reino Unido sigue siendo uno de los mercados potenciales más importantes para España. Y en primer lugar vamos a ver por qué de esto, ¿no? En primer lugar, vamos a echar un pequeño vistazo a la balanza comercial entre España y Reino Unido.
y es que lo que nos arroja es que bueno, en el 2022 España exportó 22,6 millones de dólares hacia el Reino Unido. Los principales, además, productos exportados desde España fueron pues, coches, que tenemos una industria automotriz bastante fuerte. Dentro de coches pues, estaría también la parte de spare parts y piecería. Oro, curiosamente, y camiones de entrega. Esos son los tres principales productos. Durante los últimos 5 años, además, las exportaciones de España hacia el Reino Unido han presentado un incremento a un ritmo pues bastante interesante, de un 1,18% desde el 2017, con 21,3 millones de dólares, hasta los 22,6 millones, millones de millones en el 2022. Sin embargo, la tendencia a la inversa de importación desde el Reino Unido lleva a una tendencia totalmente contraria. Bueno, en exportaciones estamos hablando de 11,9 millones de dólares. Y los principales productos exportados desde el Reino Unido a España fueron turbinas de gas, coches y, bueno, resto de metales preciosos diferentes al oro. Sin embargo, la tendencia en la importación desde el Reino Unido ha sufrido un decrecimiento importante a un ritmo anual de un menos 1,9% desde el 2017, con lo cual estamos hablando de una balanza comercial Reino Unido con España para ellos negativa. Es decir, tenemos un gran volumen de negocio de exportación porque se convierte en un país claramente dependiente del exterior. Y en cuanto a lo que es el mercado online y la tendencia de los consumidores allí, pues nos encontramos pues, con una población muy digitalizada. El 88% de la población compran online. Bueno, eso es un potencial importantísimo versus otros países dentro de la Unión Europea. Dentro de Europa, perdón, y dentro de las edades de los principales compradores nos encontramos pues, con los más digitales. Entre los 25 y los 54 años son los que representan la mayor proporción de compradores online. ¿Y qué es lo que buscan los compradores online? ¿Qué tipo de compra hacen? Bueno, pues tenemos en cuenta, uno, que el 26,6% de la venta retail del Reino Unido se hace online, es decir, hay un potencial tremendo de compra, que además esta venta retail creció en el 2023 un 5,2%, es decir, sigue existiendo un crecimiento, un desarrollo y una posibilidad de crecer en el mercado del online en el Reino Unido. Y además el 84% de los compradores del Reino Unido valoran muchísimo las devoluciones fáciles a la hora de comprar, con lo cual, bueno, pues se suelen dirigir a marketplaces. El líder en el Reino Unido es Amazon, pero suelen dirigirse a webs y marketplaces que faciliten un retorno fácil, ¿vale?, de la mercancía que no quisieran. ¿Y qué productos son los que compran online los consumidores del Reino Unido? Bueno, pues principalmente estamos hablando de ropa, de comida o de calzados. Es cierto que existen otros potenciales de mercado, pero desde luego estos tres se llevan el porcentaje principal de compra. En cuanto a los productos que importan desde España, es decir, estamos hablando de productos generales, ahora vamos a ver qué es lo que nos compran a nosotros. En primer lugar, tenemos alimentos y bebidas, sobre todo los productos gourmet y productos bueno, pues, orgánicos y saludables, ¿vale?, en primer lugar. En un segundo lugar, como hemos dicho anteriormente, automoción, es decir, la industria automotriz española, sobre todo los tiers 1 y 2 que tenemos en España, suministran de mucha piecería al Reino Unido, ¿vale? La proximidad física también ayuda mucho a esto. Tecnología y electrónica también compran a España, hardware, software también en gran medida. Otra de las industrias importantes y beneficiaria de estos productos es la industria químico y farmacéutica. Se compra una gran cantidad de medicamentos fabricados en España. Y, por supuesto, como no podía estar nuestra moda española, el textil y la moda española, así como los complementos, zapatos, etcétera, también es un sector muy importante para el Reino Unido. Y, por último, la maquinaria y equipos industriales. ¿Y cómo compran en el Reino Unido? Bueno, pues el 75% de los consumidores, como hemos dicho antes, que son un mercado muy digital, empiezan su búsqueda siempre online, en buscadores de Internet.
De ese 75%, el 33% de las compras realizadas se hacen directamente a través de redes sociales. Y aquí, bueno, pues tenemos las top, que son Facebook, Twitter e Instagram, que son las que más volumen se llevan. Y el 67% además de los clientes del Reino Unido buscan productos a nivel internacional. Bueno, pues es importante tener esto en cuenta porque tenemos un mercado potencial muy interesante. Y además, debido a tener una renta y un poder adquisitivo más elevado, el gasto medio que realizan en sus compras online es superior al de la media europea, 1.547 euros de gasto medio anual por persona, con lo cual los convierte en compradores potenciales muy interesantes para el mercado español. ¿Y por qué compran online los consumidores del Reino Unido? ¿No? Porque tienen ese grado de aceptación la venta online. Bueno, pues en primer lugar, porque ellos lo que buscan siempre son entregas a domicilio. O sea, el desplazamiento y la pérdida de tiempo en el desplazamiento a la tienda les hace buscar siempre el producto online. Además, bueno, pues buscan precios más baratos, ¿vale? Por eso demandan siempre de webs y marketplaces de fuera de su país que pueden facilitarle y abaratar la compra. Y sobre todo, y lo más importante, el 39% les supone un ahorro de tiempo y eso lo agradecen, por eso son más proclives a la compra online. Y en cuanto a los productos y los países a los que compran, bueno, pues Estados Unidos es el principal país al que dirigen su búsqueda en electrónica, moda y accesorios, sobre todo en gran parte por ese comprador de Amazon que decimos antes, que es el principal marketplace en Reino Unido. También China, obviamente por precio, moda china también es interesante para ellos. A Alemania le compran productos de hogar y tecnología y Francia pues nos desbanca con productos gourmet y artículos de hogar, ¿vale? Nuestros vinos pues están en otra posición, el principal comprador es el vino francés, pero bueno, pues tenemos un potencial importante para intentar introducir productos españoles. Y bueno, para ayudaros a tener claro cómo mover este mercado y cómo realizar vuestras exportaciones a este país con tanto potencial, os voy a basar ya con mi compañero Cristian, que él sí que os va a dar las claves realmente importantes de qué tener en cuenta en una exportación con éxito. Así que sin más, dejo de compartir y te paso, Cristian. Muchas gracias a todos. Listo. Bueno, buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Cristian Cuenca, del Departamento de Aduanas de DHL, y hoy voy a brindarles una guía sencilla y práctica sobre los requisitos y procesos aduaneros que deben conocer para sacar el máximo provecho a sus importaciones. Desde el Brexit y, como bien sabrán, comerciar con el Reino Unido ha cambiado bastante y en DHL estamos aquí para ayudarles a adaptarse fácilmente a este nuevo escenario. Hoy veremos temas clave, como es el acuerdo de comercio y cooperación, los requisitos de origen y las normativas de IVA e importación, todo ello enfocado a facilitar sus operaciones comerciales. Sin más preámbulo, comencemos. En primer lugar, para comenzar debemos remontarnos al 1 de enero del 2021, fecha en la que el Reino Unido dejó de formar parte de la Unión Aduanera de la UE, por lo que todas las exportaciones a Inglaterra, Escocia y Gales pasaron a considerarse exportaciones a un país tercero, lo que implicaba que quedaban sujetas a formalidades aduaneras. Para hacer esta transición más fácil, se firma el Acuerdo de Comercio y Cooperación, o ACC, que permitía el comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido sin aranceles ni cuotas. Sin embargo, para poder beneficiarse, los productos debían cumplir con los llamados requisitos de origen, es decir, ser originarios de la UE o del Reino Unido. Las empresas exportadoras que trabajen regularmente con el Reino Unido han de estar familiarizadas con el Customs Declaration Service, o CDS, Sistema de Declaración Aduanera del Reino Unido. Este sistema gestiona las importaciones y exportaciones para las empresas y requiere que cada envío lleve una declaración detallada. La empresa española interesada en trabajar en Reino Unido necesitará un número de EORI, o Economic Operator Registration and Identification, que comience con GB. Esto permite que la empresa, por ejemplo, española, sea reconocida en el sistema aduanero del Reino Unido y facilita la entrada y salida de la mercancía del país. Asimismo, y como última novedad de esta situación actual,
es que el Reino Unido ha establecido un nuevo sistema arancelario, conocido como el UK Global Tariff. Por lo tanto, es esencial para las empresas exportadoras tener en cuenta los aranceles específicos bajo esta nueva normativa de cara a la expansión de negocio. Referente al Acuerdo de Comercio y Cooperación, es de especial relevancia indicar que permite reducir aranceles en productos que cumplan con ciertas reglas de origen. Esto significa que si los productos son originarios bien de la Unión Europea o del Reino Unido, el importador podrá solicitar una reducción en los aranceles. Para beneficiarse, el importador deberá indicar en la declaración de importación que desea acogerse a este trato preferencial. La solicitud puede estar basada bien en una certificación de origen hecha por el propio exportador o por el importador mediante una declaración formal. A modo informativo, es importante también tener en cuenta que los importadores podrán reclamar reducciones de aranceles de forma retroactiva hasta 3 años después de la importación. Esto permite pedir reembolsos en caso de haber pagado más aranceles de los necesarios. Sin embargo, también es de gran importancia y de tener en cuenta que las aduanas podrán revisar estas solicitudes hasta 15 meses después, así que es clave mantener la documentación en regla. Por otro lado, los exportadores deben emitir una declaración de origen para que el importador pueda acogerse al beneficio de la reducción. Esta declaración debe incluirse bien en la factura o en otro documento que describa los productos, y esta declaración tendrá validez de hasta 1 año. Respecto al acuerdo de comercio y a la situación de compra-venta, es de gran importancia también ver cómo se va a aplicar el IVA o el VAT, en este caso, en las ventas online. Para vender productos online al Reino Unido, las empresas españolas deberán estar al tanto de las normativas de VAT o las normativas de IVA aplicables en Reino Unido. Si realizan, por ejemplo, ventas directas a consumidores, tráfico business to customer, o superan ciertos umbrales, necesitarán registrarse en el sistema de VAT, en el sistema de IVA del Reino Unido. Para productos con un valor de hasta 135 libras, el vendedor debe cargar el IVA al momento de la venta, de manera similar a una venta local. En estos casos, la empresa española debe presentar declaraciones periódicas de IVA en el Reino Unido, incluyendo el IVA recaudado en cada transacción. Sin embargo, si el valor supera las 135 libras, el comprador es quien paga el IVA y los aranceles al momento de la importación. Todo esto depende, por supuesto, del tipo de Incoterm o acuerdo de compra-venta acordado entre vendedor y comprador. Por otro lado, el Reino Unido ha implementado un sistema de IVA similar al IOS, al Import One Stop Shop de la Unión Europea, lo que permite a los exportadores registrarse en el sistema UK VAT para gestionar el IVA de forma centralizada. Este registro es especialmente relevante para exportadores de bienes cuyo valor no supere las 135 libras. Otros factores que afectan al tratamiento del IVA son, en primer lugar, el tipo de comprador. Si el cliente es un consumidor final o una empresa británica sin número de IVA, el tratamiento del IVA es diferente que en las ventas a empresas con número de IVA registrado en el Reino Unido. Otro factor a tener en cuenta de cada tratamiento del IVA es la ubicación del producto. Si el producto está situado fuera del Reino Unido, se aplican normas de importación al entrar al país, mientras que si ya está almacenado en Reino Unido, se considera una venta doméstica, con aplicación de IVA local. Por último, también tenemos el canal de venta. En ventas directas, el vendedor gestionará el IVA, pero en ventas mediante un marketplace, como puede ser Amazon o eBay, la plataforma suele ser responsable de recaudar y remitir el IVA. Finalmente, por supuesto, a este escenario existen excepciones, como productos sujetos a impuestos especiales, como es el caso del tabaco o el alcohol, o envíos sin valor comercial, como es el caso de los regalos. Es de gran importancia conocer estas excepciones para asegurar el correcto cumplimiento a la declaración y cobro del IVA. A continuación vamos a ver la diferencia entre mercancía que está situada fuera del Reino Unido en el momento de la venta y mercancía que está situada o almacenada dentro del Reino Unido. Al vender a través de un marketplace al Reino Unido, es importante, como hemos podido mencionar hasta ahora, conocer las reglas de aplicación del VAT, que varían según el valor y la situación del producto. Primero está el concepto de valor intrínseco, que corresponde al precio de venta del producto. Este valor es fundamental, ya que determina el importe a declarar y no incluye costes adicionales como transporte o seguro, siempre y cuando aparezcan desglosados en la transacción, es decir, en la factura comercial que se emita ha de venir totalmente desglosado.
Para ventas de productos con un valor igual o inferior a 135 libras, el marketplace, como por ejemplo Amazon, tiene la responsabilidad de aplicar el IVA en el momento de la compra o momento conocido como checkout. El marketplace también es el responsable de recaudar y declarar el IVA en el Reino Unido. Sin embargo, hay nuevamente una excepción, y es el caso de ventas entre empresas o tráfico B2B, business to business. Si el comprador proporciona un número de IVA válido, un número de VAT registration, se aplica el conocido como reverse charge o autorrepercusión, y es el comprador quien asume la responsabilidad del IVA. En el caso de ventas, por otro lado, con un valor superior a 135 libras, se aplican las normas estándares de importación, lo que implica que el envío debe pasar por despacho de aduanas. Aquí, además, el IVA de importación podrían aplicarse también aranceles si el producto es originario de fuera de la UE. Es importante tener en cuenta estos requisitos para asegurarse de que la compra, en este caso la venta, cumpla con las normativas y de que se gestione correctamente la carga impositiva. Por otro lado, vamos a ver ahora la diferencia con la mercancía que está almacenada en Reino Unido en el momento de la venta. Aquel, por ejemplo, es el escenario en el que un exportador almacena mercancía en Reino Unido y solo vende a través de un marketplace, en este caso vamos a decir eBay, el cual puede optar por registrar su número de VAT, su número de IVA, o en algunos casos solicitar una exención. Sin embargo, es importante aclarar que solo los exportadores registrados podrán reclamar el reembolso del IVA de importación. Por lo tanto, es decisión clave el registro del IVA para gestionar correctamente los costos y obligaciones fiscales. En las ventas a empresas registradas con IVA en el Reino Unido, el marketplace como Amazon o eBay proporciona al vendedor los datos de la empresa compradora, incluido su número de IVA o de VAT registration. Esto significa que el vendedor español deberá estar registrado y declarar el IVA correspondiente de la venta en el Reino Unido. Si aún no lo está, este tipo de transacción lo obligará a hacerlo para cumplir con las normativas. Además, los marketplaces en Reino Unido tienen una serie de obligaciones, en este caso aplicadas a realizar comprobaciones sobre el vendedor. Estas comprobaciones o estas obligaciones van enfocadas, por ejemplo, a la verificación del número de IVA o de VAT registration del vendedor, la ubicación de la empresa, la ubicación del producto en el momento de la venta y cualquier antecedente de incumplimiento fiscal. Este control lo que busca es asegurar que todos los vendedores cumplan con las normativas de IVA. Finalmente, los marketplaces también evalúan aspectos del cumplimiento de pedidos y la conducta general del vendedor, buscando, por supuesto, garantizar que las ventas se realicen de forma transparente y conforme a la normativa fiscal. Cumplir con estas obligaciones pues, es fundamental, ya que podemos evitar la aplicación de posibles sanciones y garantizar una buena relación con las autoridades locales. En este flujograma, en este diagrama, tenemos un resumen de lo que acabamos de ver hasta ahora, la diferencia de las dos metodologías de venta, de mercancía situada bien en Reino Unido en el momento de la venta o mercancía situada fuera, en este caso, del Reino Unido, y si es tráfico B2B o tráfico B2C, y la diferencia, como hemos podido comentar, entre ventas con un valor igual o inferior a 135 libras y ventas con un valor igual o superior a 135 libras. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un pequeño resumen de todo lo que hemos podido comentar hasta ahora. Pasamos a los aspectos aduaneros puros y duros. Respecto a regímenes aduaneros, esto es de gran utilidad a la hora de exportar al Reino Unido, el conocer pues, bueno, los distintos regímenes de exportación que pueden adaptarse a las distintas necesidades comerciales y fiscales. El primero y más común de todos es el régimen de exportación definitiva, en la que la mercancía sale de la Unión Europea de forma permanente y queda exenta de IVA. Por ejemplo, una venta. Si luego se requiere devolver la mercancía a la Unión Europea, por ejemplo, un tráfico business to customer, el particular desea devolver la mercancía, tendremos que gestionar los trámites aduaneros necesarios para la reintroducción de la mercancía. A continuación encontramos los perfeccionamientos activo y pasivo. Mientras que el perfeccionamiento activo elimina los aranceles para productos que salen temporalmente y vuelven sin cambios de propiedad, por ejemplo, una empresa importa piezas de automóviles, las ensambla en el país y luego exporta el vehículo completo, el perfeccionamiento pasivo
permite exportar temporalmente mercancías de la Unión Europea fuera del territorio de la Unión para someter las operaciones de transformación y luego despachar a libre práctica, con una extensión total o parcial de los derechos de importación. Los productos transformados que resulten de estas operaciones al entrar de nuevo en la UE, que por ejemplo es una empresa que envía telas o prendas semiacabadas para ser confeccionadas en otro país y luego las reimporta ya para su venta, para el despacho a libre práctica. Luego también encontramos otro régimen o otra opción, otra alternativa vinculado a la temporalidad, que sería la del cuaderno ATA, que facilita la importación y exportación temporal de mercancías sin necesidad de pagar aranceles ni impuestos. Este cuaderno ATA, esta tramitación, es utilizada para bienes destinados a ferias, muestras, eventos o usos profesionales temporales en países, por supuesto, que se acogen al sistema ATA y se tramita a través de las distintas cámaras de comercio. Y finalmente, y terminando en cuanto a los regímenes aduaneros, encontramos el de depósito aduanero, o lo que conocemos como el régimen suspensivo, que permite almacenar productos, en este caso en Reino Unido, sin pagar ni aranceles ni IVA, hasta que se decida su despacho definitivo, otorgando así, por ejemplo, a las empresas exportadoras españolas una flexibilidad para mantener, por ejemplo, un inventario sin asumir impuestos hasta la venta o el uso final. Esto es útil, por ejemplo, en envíos con muchos bultos o, por ejemplo, es útil para cuando falta por concretar algún tipo de aspecto logístico. Respecto a la documentación necesaria para la exportación, estos son los puntos clave que un exportador español va a necesitar a la hora de trabajar con Reino Unido. En primer lugar, vemos el albarán o el waybill. Han de incluir, como bien saben, toda la información, tanto de remitente como de destinatario, descripción de la mercancía, cantidades, peso, valor, detalles del transporte, el Incoterm es esencial incluirlo, cualquier tipo de referencia aduanera que pueda ayudar, en este caso, a las autoridades aduaneras de Reino Unido a la hora de la importación, para que sea lo más sencillo y fácil posible. Después tenemos la Commercial Invoice o la factura comercial. Es muy importante, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, que se cumplimente con todos los campos esenciales. Existe un modelo de factura perfecta a la hora de la exportación. A grosso modo, lo que hay que incluir son los datos del exportador, del EOR, el exportador de registro, y los datos del IOR, del Importer of Record, o del importador, en este caso de registro en Reino Unido. Una descripción detallada de la mercancía. No se admiten descripciones vagas, no valen muestras, no vale repuestos. Tenemos que indicar de manera detallada qué mercancía estamos exportando y si disponemos de la partida arancelaria, mejor que mejor, porque de esa manera, como hemos visto antes, al disponer Reino Unido de un sistema arancelario propio, sabremos qué condiciones de compra-venta va a tener nuestro comprador en Reino Unido, qué aranceles va a pagar. También es muy importante incluir la cantidad, por supuesto, de mercancía, valor y divisa, motivo de la exportación y país de origen, que ahora vamos a ver, el Country of Origin, y la declaración de origen preferencial. Por otro lado, también hemos visto la importancia del EORI, del registro de identificación de los operadores económicos. Es un requisito para trabajar, en este caso, con Reino Unido. Al ya no formar parte de la Unión Aduanera, de la Unión Europea, necesitamos estar dados de alta en el EORI. Y por último, las licencias o certificados. Esto ya no es esencial al uso, sino que aplicará dependiendo del tipo de mercancía. ¿Vale? Esto, si por ejemplo vamos a exportar cualquier tipo de semilla, pues un documento fitosanitario. Si vamos a exportar cualquier tipo de producto farmacéutico, cualquier documento que sea esencial a la hora de la exportación y de un posible control aduanero a la hora de la entrada de la mercancía en Reino Unido. Como les comentaba, aquí tenemos el modelo de factura perfecta a la exportación. Aquí se les indica la información que ha de contener. Es muy importante que si la empresa está registrada, la empresa española está registrada en el VAT Registration en Reino Unido, se indique el número de VAT, el número de GB, tanto de la empresa exportadora como de la empresa importadora, para que a la hora de la aplicación del VAT quede todo bien hilado, para que no haya ningún tipo de problema a la hora de la exportación. También es muy importante incluir los datos del exportador en la coletilla de origen preferencial de Unión Europea. Es muy importante siempre incluir el número de ORI o el número de REX para que tenga validez. Una coletilla de origen preferencial incompleta pues nos eliminaría la validez y el destinatario, en este caso el comprador, tendría que asumir
cualquier tipo de arancel que la mercancía llevara relacionada. Esto es muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo puedo saber si mi producto es originario? De acuerdo al acuerdo de comercio establecido entre la Unión Europea y Reino Unido. Como hemos comentado, este acuerdo recoge que para poder beneficiarse de una reducción bien total o parcial de aranceles, el producto debe ser considerado originario de la UE o del Reino Unido, lo que implica que la mercancía cumpla con normas específicas que prueben su vinculación a estas regiones. Estos criterios de origen, que definen cuando un producto puede ser originario, pueden serlo si se obtienen, en primer lugar, completamente en la Unión Europea o en Reino Unido. B, si se fabrica a partir de materiales ya originarios de estas áreas. O C, si se pasa por un proceso de producción que transforma significativamente el producto. Cada tipo de producto pues, tendrá las normas específicas que deberán cumplirse. En algunos casos, el acuerdo de comercio y cooperación requiere también una transformación sustancial. Esto significa que el producto debe experimentar un cambio importante, un cambio en su clasificación aduanera o en el proceso de producción para ser considerado originario. En estos casos, la empresa deberá acudir a la Cámara de Comercio correspondiente para solicitar un cambio de partida y que un producto sea considerado de la Unión Europea, ya que tenemos que aclarar el concepto originario. Una empresa española que trabaje con China e importe, por ejemplo, unas muestras textiles, el proceso de importación y de nacionalización no convierte esas muestras en europeas. Y si nosotros después, posteriormente, exportamos esas muestras al Reino Unido, el país de origen de la mercancía seguirá siendo China. Por eso es muy importante aclarar que es originario. Esas muestras deberán ser transformadas y deberán ser sometidas a un cambio legislativo, en este caso un cambio aduanero, para que pasen a ser consideradas de la Unión Europea y por ende que tengan una exención de aranceles de acuerdo al Acuerdo de Comercio y Cooperación. Otro punto importante sería el principio de absorción. Esto significa que si un producto adquiere carácter originario, cualquier material no originario que haya sido usado en su producción dejará de contar como no originario en procesos posteriores. Esto ayuda a crear pues, productos más complejos sin perder el carácter originario. Y por último, pues bueno, me gustaría destacar un poco el rol de DHL, en este caso la interacción con las aduanas y el papel que DHL puede ofrecerles como exportadores a la hora de ampliar su cuota de mercado en Reino Unido. DHL pues, tiene el título de operador económico autorizado en la Unión Europea, lo cual es un gran reconocimiento a nuestra empresa, ya que eso quiere decir que cumplimos con las normativas aduaneras y de seguridad de la UE y de la Agencia Tributaria Española. Este estatus demuestra que DHL es un operador confiable en términos de aduanas y de seguridad en toda la unión aduanera. Como operador OEA, DHL tiene una serie de ventajas en operaciones aduaneras, como pueden ser las simplificaciones y las facilidades de seguridad. Esto permite que los envíos pasen por aduanas de manera más rápida y con menos inspecciones, lo que acelera el proceso, facilitando así un tránsito aduanero más eficiente. Además de contar con un despacho centralizado 24/7 en Madrid, DHL también es pionera por contar con un departamento de asesoría aduanera propio. Está conformado por una serie de expertos que les podrán ayudar en cualquier tipo de consulta de índole legislativa o de índole a expandir negocio que puedan tener, por lo cual les animamos a todos ustedes que ya sean pues bueno, colaboradores o clientes de DHL a que pues bueno, les invitamos a que participen y utilicen este modelo de consultoría que disponemos. Por mi parte, simplemente agradecerles el haberme prestado atención. Espero que haya sido lo más fácil y práctico posible. Les animo a, pues bueno, a que aprovechen esta webinar para ampliar sus exportaciones a Reino Unido y sin más dilación les dejo con mi compañero Stefan Arnold. Stefan, whenever you want. Thank you, Christian. Okay. Share my screen. Okay, hello and welcome to everyone from the UK. So I'm just going to kind of go into some slides about the UK and the kind of import perspective. There's a little QR
scanner on the on the first slide. So if you want to scan that, you'll get a Spanish translation of the slides. So before we kind of kick off, well, I'll just give a basic introduction to myself. So of course, I'm Stefan Arnold, Customs Compliance Senior Manager for the UK. I've been working in customs for nearly 13 years in the UK, right from doing import declarations when I first started, right through to now controlling the UK's customs compliance obligations for the UK. Okay, so when we look at the kind of customs roles and responsibilities in the UK then, so there are two main authorities. We have His Majesty's Revenue and Customs and UK Border Force. So His Majesty's Revenue and Customs are primarily there to collect revenue and safeguard customs duties and taxes, whereas UK Border Force are there to protect the UK citizens. You know, if there's any kind of illicit drugs or illicit material being imported, that's where Border Force will typically come in and stop those products. So HMRC, they manage the customs duties and taxes, especially for controlling the flow of goods in and out of a country. So, you know, we typically see a very close relationship in the UK with HMRC. You know, they will manage our customs regulations, and we have to work really closely with them to make sure we understand the customs regulations and we make it as smooth and seamless as possible. Like Christian was saying, the customs process for DHL really starts in the country of origin and ends in the country of destination. So, you know, we've got the whole export process from Spain, you know, making sure that you're compliant with the regulations in Spain, and we'll do the same in the UK as well to make it a completely seamless process. DHL Express UK, we have a really strong and trusted relationship with the UK authorities. As you can imagine, we're on a lot of calls all the time. We have a lot of meetings with the UK authorities, whether it be Border Force or HMRC. You know, there's at least 1 or 2 calls a week that we have with HMRC at the moment, and Border Force. You know, we have quarterly meetings with them. You know, to make sure that we're doing everything we possibly can to make trade as seamless and address any risk. Just kind of the final note, just to pick up on the customs role in the UK. There's been a real media fear, I think, that customs has been proven really difficult since Brexit, but honestly, it's not true, right? You know, we've been doing this now since 2021. You know, we've got 3 years worth of experience, and for DHL Express, it was fairly seamless from the start. And what we're actually seeing is many of those kind of customs fears are starting to fade away. You know, we're really making it a lot simpler, and it's pretty smooth now. So when we look at the kind of roles and responsibilities, DHL Express, we process several million customs entries all around the world every day. We ensure that the customs related data and paperwork are relevant and accurate at all times, because we're typically, especially in the UK, we'll be doing the declarations for you. So we make sure that all the data and paperwork is accurate before we actually get on to submitting that declaration. We thoroughly check the information, and then we transmit it electronically to the appropriate customs authority. So what that means is we check the data, and it's all an electronic declaration in the UK. We submit that to the authorities and wait for that cleared status to come back. Once it's cleared, we let it go, and then it's on for delivery. Like I said in the previous slide, we've got a really close authority relationship, where we work really hard to make the clearance as smooth as possible. Has to be quick, compliant, and efficient. You know, the kind of 3 main phrases that we would use in the UK. And honestly, the customs authorities really like the work that we do with them, you know, to make it as good as possible. We also have many teams in the UK that manage the majority of the queries from the customs authorities on your behalf.
You know, so if there is a consignment that the authorities want to check because there's some data missing, or there's a question on the data, then we typically will manage that for you. Then once the goods are cleared, of course, we then do that transit. We move it then to the yellow DHL delivery vans that you'll see for the final mile delivery. As Christian said, in Spain, you guys have got an AEO status in Spain. We also have the same in the UK. And because of that, we really benefit from many simplifications. So Simon's going to speak in a moment about birds, which is a really big simplification for goods under £135 in value. But we also have things like a process called EIDR, which allows us to clear goods after they've arrived into the UK. So we typically get a few days to do a declaration. We don't have to wait until those goods are physically cleared, right? It's like a pre-clearance. And what that means for us is we see over 95% of our daily imports are cleared whilst in transit to the UK. So, you know, that there's no delays. They're all cleared whilst in transit. Over to you there, Simon. Thank you, Stefan. Hello, everybody. Good afternoon. So first off with an introduction, my name's Simon Rowe. I've worked for DHL just over 25 years now, and within that time, taken on all different roles within the customs department. Most recently, my role is with the UK Customs Field Support Team, where we provide guidance and support not only to our sales force in the UK, but more importantly, our customers. So that could be a new startup, or that could be a major customer that's looking at ways to improve their processes. So as Stefan's touched on, we're going to be talking about importing into the UK and the UK side of customs clearance, I guess. And importantly, I guess the UK VAT rate. So all businesses are looking at reducing charges, especially in the current times as well. So if you're not aware, the UK VAT rate is currently 20%. And of course, comes with that is potential for duty to be applied to those particular shipments. Now, if, of course, as has already been touched on, that preference is applicable to your particular products because they're made within the EU, and the UK holds a preferential treatment agreement with the EU and your products qualify for that, then of course there will be no duty on those particular products. But where there is no preference, of course, there is potential for duty as well as the VAT to be applied. Now, the guidance that we provide to businesses all around the world is that there is tools that are available within the DHL network, or the DHL tools that are available to our customers. But there's also tools as well that HMRC or customs that offer locally to businesses to be able to decipher any revenue that is potentially due on their shipments. Now, within DHL, using DHL, there's a really useful tool called MyGTS, which stands for Global Trade Services. And that particular product is DHL resource. It's got enhanced features that enables you as a business to excel in global trade all around the world, helping you to understand and plan your products and which trade lanes will be beneficial to yourselves for export into. And what it gives as well, it gives a landed cost. So those landed costs, they're estimates of the total end-to-end shipping. So the total end-to-end cost of shipping of a particular product or a shipment. Within that total landed cost, that includes the product price, the transport fees, any customs charges, the insurance that you may have paid for, and of course the duties and taxes. So the beauty of MyGTS is that it will give you a breakdown of all those individual charges, but the final total will give you that landed cost, including all of those specific values and charges that would be applicable. It's free to use. There's no charge for using MyGTS. Other tools that are available are Access to Markets and Gov.uk Integrated Online Tariff for deciphering the particular commodity code and the percentage duty rate. Now, with regards to commodity code, so a commodity code basically is
A commodity code basically gives the percentage duty rate to a particular product. And with that, the HS code or commodity code, the international standardized systems of names and numbers, and the HS code is the core element to accurately calculate duties and taxes. And that responsibility of declaring that commodity code does fall upon the shipper. As I've touched on, each item will have its own individual commodity code. So as an example, a chair or a rocking chair, that commodity code for that particular product would be completely different to, let's say, cigarettes and alcohol, for example. So it's important just to remember that there isn't one set commodity code for each individual product that you're looking at shipping. So with regards to importing into the UK, values above £135, we have to raise a formal import declaration. And at this particular value point, VAT is due at the point of import, unless the goods are VAT free based on the commodity code, or there is a specific procedure that eliminates that VAT. So as an example, goods going into a university, a lot of universities have what's called a VAT exemption certificate, and thereby that exemption certificate nullifies any VAT that's due on that particular product. Individual customs declarations are required. Now, DHL in the UK will raise those individual customs declarations. What we'll do is we'll use the data that's declared on the shipping paperwork to form that declaration. And with the importer as well, who holds a responsibility on how the goods should be cleared into the UK as well, we can hold specific what we call clearance notes. So if a customer has a specific requirement here in the UK, how they want their goods clearing. So as an example, they require us to contact for clearance instructions, or they want to provide us with a list of commodity codes to apply to those specific items coming into the UK. We can work with the customer, the importer locally, to decipher if that is a particular requirement for that particular business. And of course, above 135 in value, duty does become applicable unless there's any preference or procedure that nullifies that. Stefan touched on birds. So birds is reduced data set for UK imports where the value is below £135. Most products fall under that, but of course, excise, alcohol do not fall under that particular simplification. So in effect, birds is a bulk clearance. So there's no individual declaration as you would see with a shipment where the value is over £135 in value. And of course, there's no revenue that's due on these particular qualifying shipments. So below 135 GBP, which is around €160, VAT is collected by the shipper at the point of sale and not at the point of import. So as we've touched on, these particular shipments are cleared in bulk, which allows for no shipment delays on import into the UK. Okay, thank you. So example documentation that you would see on most service providers networks. So on the left, we have the waybill or the airway bill. And this, in a nutshell, is the transport docket for the particular shipment. So this importantly shows the courier driver where they should be delivering the goods to. And there will be brief details on the airway bill as well with regards to, the 3-letter origin code as to where the goods are from, the 3-letter destination code, the value of the product, the content of the product, which is of course very important, and the reference number, the airway bill number, which is a 10-digit number, which when inputted into the DHL tracking system allows for full traceability of that particular shipment. So if there's a pickup scan, that becomes available on the DHL network and up until the point of delivery as well. The invoices, so you will be looking at either a commercial invoice if it's a commercial transaction, or a pro forma invoice if it's products like samples or non-sale goods. There's a lot of fields that are declared on a commercial invoice. The more information that we hold, obviously, the more accurate, and the customs declaration is not only raised on export if required out of Spain, but of course on import to the UK. Just a couple important fields that we always specify is, of course, the description. We would expect a clear and concise description of the products. The commodity code to ensure that the correct rate of duty is being applied to the particular items that are being shipped.
And importantly as well, the customs value. We need an accurate value of the products that are being shipped as well. The most common value that's calculated is the transaction value, but there are 6 methods of valuation for different scenarios that businesses can look at for their valuation of their particular products. But pretty much the majority is the transaction value that's declared on that paperwork. Within that value, you've potentially got the freight cost and insurance cost as well. EU directive as well, that's been implemented over the last few years, but has now been reinforced quite vigorously, is the acceptable and unacceptable descriptions. So customs are looking at the paperwork for the shipments to decipher what is in that box, what is the product that's being shipped. Now, if they see a description, and of course, if DHL see a description that doesn't quite show what the goods are, then there will be delays on the network for those particular shipments. So as an example, goods that are described as auto parts is not sufficient. It has to describe what the actual product is. Is it a brake? Is it a windshield? Is it a gearbox, for example? So it's got to be a clear and concise description. With regards to descriptions as well, there are some destinations that we've seen most recently where they've had repeat offenders, and this has resulted in customs fines being issued for customers that have not followed the rulings with regards to acceptable and unacceptable descriptions. Great, thank you, Simon. So what's the story then with the UK imports and sector specifics? So we see fashion and retail is obviously a major one that we see, especially post Brexit. So like Simon said, B2C and under £135, those goods are all clear without any declarations, as long as there's no prohibited and restricted products in there. So it's all very smooth. You know, there's no delays with those parcels. Everything just moves without any delay, seamlessly through the border. We also see, as you can imagine, a whole number within the fashion and retail of CITES. CITES goods, so you know these are kind of typically trade and endangered species. So you know in the retail sector we see things like alligator watch straps and handbags and shoes, this kind of thing, right? So with DHL Express UK, we can handle CITES. We do have a full process and a team responsible for that. And we manage all that really locally and really well with the UK authorities. Similar as well with the carnets. So again, you know, we typically see goods coming in for events. So as long as these carnets and the CITES are alerted to us via the network, then we will just process the formal permits and the documents on arrival in the UK. Typically, where preferences are applicable, just like Christian was saying a moment ago, we have to make sure that those statements are included on the invoice. You know, we need to make sure it's visible, is clearly stated on the invoice, so that when our customs staff in the UK are reviewing that paperwork, they pick up on the preference and make sure it's claimed. And then another one that we've rarely seen a real highlight on since Brexit is EU customers wishing to be the importer rather than the consignee. So what we'll typically see here is, let's say in the fashion and retail sector, the retailer is the sender, is the shipper, and then they want to be the importer, even though the goods are being delivered direct to the consignee. Yeah. So we can actually enable that in the UK. There is a document which you can see an image of on the right hand side there, which is called a request for information. And typically this will be when the goods are sent under DTP terms. And we can use in this case, a Spanish importer of record, as long as they have a UK EORI number. Yeah. So we just take that document and we can make that setup in the UK. When we look at the kind of engineering and manufacturing sector, as Christian I think also mentioned, and Simon definitely did a minute ago, we see a lot of duty-free goods since Brexit, and we're looking at the new UK global tariff.
So it's always worth just checking those duty rates, you know, because it might be that you wouldn't necessarily need a preference statement on the paperwork if those goods are already duty free. So is always worth just checking to make sure what the duty rate is on either the trade tariff website or on my GTS and so on. Thank you, Stefan. So just to give you a roundup of some trade essentials, Steph's just touched on that, GB EORI numbers. So similar to an EU EORI number, but obviously GB1's based at the UK customer. It's an economic operator registration ID number. It's free for the importer to obtain directly from the gov.uk website for application. And that's a particular requirement for all importers and exporters in the UK to provide that to the service provider so that that information can be declared on any customs declarations that are raised. The commodity code or HS code or tariff number as it's referred to, this is the harmonised commodity description and coding system. It allows for standardised system of names and numbers to classify traded products. And again, UK businesses can identify the commodity code for their products on the UK government website, which links we can provide after this particular webinar. Valuation, of course, is very important because the value declared on the paperwork, that's part of the calculation for determining the revenue, the VAT and the duty that's due on a shipment. As we've touched on, the most common valuation method is the transaction value for those particular products that are being sold. Is it a commercial or is it a pro forma invoice? Typically deciphered by the type of transaction that the goods have been made. So if it's a sale, it would be a commercial invoice. If it's a sample or if it's personal effects, for example, that would fall under a pro forma invoice. Obviously, the paperwork, the invoices are essential to ensure that the goods are cleared through customs, not only out of the exporting country, but into the destination that the goods are being shipped to. PVA is one that's applicable to the UK customer. So PVA was introduced in 2021, just after Brexit. It's for imports valued greater than £135, and it allows registered UK businesses to declare and recover import VAT on the same VAT return. So in effect, rather than having to pay the VAT upfront and recover it later, rather than having to pay the revenue up front, they can recover it later on their VAT returns. Obviously, this has major cash flow improvements for the UK businesses that are using PVA. DHL will opt in customers automatically with regards to PVA. And that, as I've touched on, only refers to shipments that are greater than £135 in value. Preference, if the import goods originate in specific countries, the duty levied may be lower than the general customs duty or indeed not levied at all, as we'll see for EU to UK preferential goods. And the HS codes, we've touched on that with regards to the commodity code section on this essentials slide. I believe that is the last slide. Yeah. There we go. Thank you very much. Thank you, Simon. Thank you, Stefan, Christian, Margarita. Thank you. Thanks a lot for these all these recommendations and all these insights. Gracias a Christian y a todo el equipo, a Simon, a Stefan y a Margarita por esta ponencia. Pasamos ahora a algunas preguntas que podáis tener. Os recuerdo que vamos a dejar ahora unos minutos para ir contestando algunas preguntas. Y bueno, si es en español, Christian, tú me dices si puedes responder, y si ves que no, yo lo repito en inglés, okay? So Simon, Stefan, we go for some questions now. You have them in the chat. They are in Spanish, but I translate in case it's a question for you. Bueno, la primera de Amaya: si me registró en el VAT de Reino Unido para obtener mi número GB, pero todavía no he realizado ventas. Estoy obligada a realizar declaraciones de IVA. No sé si, Cristian, tú sabes responder. Sí, bueno, Amaya, comentarte que sí, tienes que hacer una declaración, considerada declaración de IVA cero. Aunque no tengas ventas a declarar, debes presentar una declaración de IVA para informar a las autoridades aduaneras tributarias que no has tenido ningún tipo de ingreso sujeto a IVA.
Es una obligación que tienen en Reino Unido, aparte para mantener un registro de tu contabilidad al día. Con esta declaración de IVA cero o ingreso cero sería suficiente. Vale, gracias. Tenemos otra de Ramón Kazan, que pregunta, ¿puede DHL proveer del Movement Guarantee en UK para que las bebidas alcohólicas circulen en régimen suspensivo desde puerto a los almacenes fiscales, tal como Hilbrand Gory hace? Quizá Christian está más para los compañeros de UK. Simon, Stefan, this one maybe for you. Can DHL offer the movement guarantee in the UK so that the alcoholic beverages can move in suspensive regimen? I don't know if this is the right terminology. From the port to the warehouse, fiscal warehouses, like Hilbrand Gory does. Do you know this answer for this? Yeah, I think I understand the question. So so I think this will be for kind of intra excise paid duty suspense kind of regime. It's not something that we tend to offer for Express. I do know there are other DHL group businesses like Supply Chain that tend to operate those. But most of our kind of imports tend to just be declared duty paid at the border and then released to a either to a declaration under a warehousing procedure or paid taxes right at the border. That tends to be how we work. Perfect. Thank you. Thanks, Stefan. So, vamos a otra pregunta que siguen entrando algunas, en este caso también sobre el tema del número de EORI. Quizás, Cristian, para ti, lo voy a leer, de Renata. Buenos días, muchas gracias por el webinar. ¿Es necesario tener un EORI GB? ¿Es el mismo que el de EU? Bueno, esta es una pregunta. Desde nuestro departamento de contabilidad nos insisten que sí. Entiendo que DHL sería nuestro intermediario para todo tema de aduanas y pago de aranceles e IVA en el caso de DDP. Me interesa saber para muestras en caso de que el valor sea mayor de 135 pounds, ¿no? Libras. ¿Cómo tendríamos que proceder? Buenos días, Renata. Pues mira, si necesitarías un EORI de Reino Unido, ten en cuenta que el EORI español, por ejemplo, con el que trabajas para hacer importaciones de Estados Unidos, exportaciones a otros países, comienza por ES. Para operaciones con Reino Unido y si requieres, en este caso, poder deducirte después, posteriormente, el IVA de importación en Reino Unido, si tienes allí una sede fiscal, necesitas un EORI específico de Reino Unido, por lo que sí, necesitarías registrarte, abrirte una cuenta. Es un proceso que, bueno, en caso de que necesites ayuda desde DHL podríamos facilitarte una guía de cómo poder hacerlo, pero sí, necesitarías darte de alta en el EORI británico. Respecto a si seríamos intermediarios, sí, nosotros en este caso, si el envío va en condiciones Delivery Duty Paid, nosotros nos encargaríamos, por supuesto, en este caso, con la Letter of Acceptance, de todo el trámite de despacho de aduanas, desde la exportación a la importación, los compañeros en Reino Unido. Y sobre las muestras, habría que especificar el tipo de muestras que son. Como hemos visto a lo largo de la webinar, hay ciertos productos que aplican una serie de impuestos especiales o que no se pueden acoger, por ejemplo, a ciertas reducciones arancelarias. Entonces, sería específico, te recomiendo, por ejemplo, que nos mandes la consulta sobre el tipo de producto que estás interesada en exportar para que podamos verlo de manera más específica y darte una respuesta más concreta. De acuerdo, muchas gracias, Cristian. ¿Hay aquí alguna pregunta más de Esther? ¿Cuáles son los requisitos para envío a UK de portátiles, móviles, aparatos electrónicos? No sé, Cristian, quizás esto sea más orientado a la importación en Reino Unido, pero no sé si quieres añadir algo por tu parte y luego le paso a los compañeros de UK. Y va más enfocado, pero va a estar sujeto a la normativa de ROS, del RAI, del PIA. Esto va a estar sujeto igualmente a la nueva normativa de ROS, pero sí va más enfocado a los compañeros, así que encantado de que puedan echar una mano. Simon, Stefan, this one for you. Esther is asking, what are the requisites or the compliance or customs requirements to import in UK of laptops, mobiles, electronic material? Any general information you can provide? Of course, this depends on specific items, but in generic way.
Yeah, I would say that predominantly for laptops and mobile phones, there's no real specific customs controls on those particular products. But of course, just ensuring that the invoice, etc., is detailed with a valid, clear description of that particular product as well. Okay, so dice Simon que no hay ningún requisito específico más allá de declarar correctamente el valor y la descripción del producto en la factura. Vamos a la siguiente. Gracias, thanks Simon. Cristina, ¿es necesario incluir un packing list? Solo se ha mencionado albarán y factura. No es obligatorio. El packing list se recomienda solamente en caso, por ejemplo, de productos farmacéuticos donde vengan muchas referencias y tengan que venir de manera específica asociado el valor a cada referencia. Pues yo lo recomendaría más, por ejemplo, de cara a exportaciones de productos sujetos a controles farmacéuticos o sanitarios, pero de por sí para un envío no es necesario un packing list. Por supuesto, luego las franquicias, por ejemplo, un envío de efectos personales sí que necesita un packing list desglosado de qué es lo que viene dentro, pero de normal con la factura es más que suficiente. Ok. Muchas gracias, Cristian. Seguimos con otra duda más que ha entrado. Buenos días, Cristian, de Josune. Si tenemos un cliente importador en UK, B2B, no tendríamos ni que estar registrados en VAT de UK ni EORI. ¿No? Nosotros sencillamente realizamos una exportación, ¿verdad? Nuestra actividad es la comercialización de productos sanitarios superior a las 135 libras. Efectivamente, no sería necesario. Actuáis únicamente como exportadores, el que tendría que estar registrado. En ese caso es tu cliente, que es el importador y el responsable de declarar y recaudar, en ese caso, y bueno, declarar y liquidar el IVA de importación en el Reino Unido. Vosotros como exportadores no sería necesario. Okay. Gracias. De nuevo, Cristian. Otra pregunta de Emilia. This one is Emilia wrote directly in English, so I'll write it maybe directly for you, Simon or Stefan. How should a Spanish company proceed as a supplier of another EU customer to whom product is sold when it ships this product ingredient to a UK-based manufacturer who does not have to pay the ingredient, who will then return finished product to his other company in the EU? Would it be enough to provide a non-commercial pro forma invoice? What should be the stated value? I would imagine that the value would be very low, right? Because it would just be a kind of sample product. So, you know, you'd maybe put a lower value on there. And then, yeah, pro forma invoice would be better because there is no commercial transaction. Maybe just a statement on there to say this product is being sent to the UK to then be returned back to the EU once worked. Yeah, okay, but when it returns, then the value will be higher, no? I assume, no, Stan? It will be, yeah. It'd probably be a different value because it would be the part of the whole product, right? So the whole product would be sent out rather than just the ingredient, yeah. Okay. So the value to export from Spain to UK will be a lower value, and then just a pro forma invoice. And when it returns, then it will probably need to add the new value, Correct. higher value. Okay. Yep, you got it. And then it's a commercial invoice or pro forma to return it back, commercial one, no? I would assume. Depends. If it's no sale, then I would just say pro forma. If it is a sale, the commercial agreement, then then it will be commercial invoice from UK to Spain or EU. Yeah. Okay. Okay. Thank you, Stefan. So Emilia, hope this clarifies. In any case, we are just running out of time, so estamos ya terminando. Vamos a leer la última pregunta y después os dejo también una dirección de email por si tenéis cualquier duda, nos lo podéis hacer llegar, ¿vale? Para que no tener aquí más tiempo. Última pregunta de Gloria. Restricciones para aplicar el IVA diferido. Tenemos un cliente con 2 puntos de venta. Si entregamos a la dirección que coincide con la de facturación, se le aplica el IVA diferido. En cambio, si se entrega al segundo punto de venta, nos dicen que no se puede aplicar porque la dirección de facturación e entrega no coinciden. Entonces, es imposible poder aplicar, perdonad, que se me ha ido aquí, es imposible poder aplicar el IVA diferido si hay varios puntos de entrega. No sé, Cristian, aquí tú tendrías información sobre esto.
Creo que va más enfocado a los compañeros, pero bueno, por lógica es verdad que, y aplicando un poco también a otro tipo de controles y de documentos, en este caso que requieren, ambas direcciones deberían estar incluidas a la hora de la solicitud del IVA diferido, deberían estar incluidas las direcciones fiscales, las dos, porque si no, por ejemplo, es como un manufacturante de productos sanitarios, si no tiene dos laboratorios, aunque los dos sean registrados, si uno no está incluido como laboratorio, aunque lo mandes ahí, no sirve porque no está incluido en la declaración de conformidad, no está incluido, en ese caso, en la licencia de importación o de exportación. Entonces, mi consejo sería que ambas direcciones estuvieran incluidas a la hora de la solicitud del IVA diferido, pero a lo mejor mis compañeros te pueden facilitar más información. Okay, gracias, Christian. Simon, Stefan, I'll just also ask for your opinion on this one. Restrictions to the appliance of deferred VAT. So the question is, we have a client with 2 points of sale. If we deliver to the address that coincides with the billing address, then the deferred VAT is applied. So if the address is the same. However, if we deliver to the second point of sale, we are told that cannot be applied because the invoice address and delivery address are not the same. So is this impossible to apply deferred VAT if there are several points or delivery points? So, Nuno, if I've understood correctly, we can have a delivery address on the airway bill, and the invoice would represent the bill to or / the importer record address. So that invoice would drive which UK business is responsible for any revenue that could become due on that particular shipment, if that makes sense. Okay, can you repeat, Sam? So if the billing address, so the shipping to? So the ship to address would be declared on the DHL airway bill, okay, AWB, and the bill to address or the importer record would be declared on the commercial invoice as the bill to or the importer record party. Okay. And we can also, as well, like we spoke about on one of the last slides, we can also take the RFI document to set up an importer of record. So we can always declare the same, regardless of what the delivery address is on the way bill. We can declare from sender X to receiver Y will always be the same importer of record. Yeah. Okay. So the recommendation from your side is always to use this importer of record. Yeah. Always, independently of the delivery address, right? If it's always the same importer of record, then that would be the recommendation. Yeah. All right. Okay. Thank you. Gloria, espero que lo haya aclarado. Siempre utilizar el importer of record como como en la factura y en el albarán de transporte, aunque la dirección de entrega sea diferente, el importer of record es el que va a marcar, ¿no? Y bueno, vamos a dejarlo ya por aquí. Sé que hay alguna pregunta más. Os voy a dejar también aquí una dirección de email donde podéis enviar alguna pregunta adicional que tengáis. Es marketing.spain@dhl.com. Si tenéis alguna duda que no haya sido resuelta o que no haya dado tiempo a contestar ahora, pues os agradecemos que nos lo hagáis llegar. Nosotros lo haremos a través de Christian o Simon o Stefan la pregunta y os lo respondemos lo antes posible. Sin más, agradecer a todos vuestra asistencia, agradecer a los ponentes una vez más, a Margarita, Stefan, Simon, Christian, thank you very much, all of you, and y tengáis un excelente día. Thank you. Have a great day. Gracias a todos. Gracias. Bye bye. Thank you, everybody. Yeah.